Desde la Plaza Bolívar en una soleada tarde del 8 de septiembre de 2024. Hoy, bueno, sin previa consulta nos conseguimos y vamos a hablar con una cedeña que se fue temprana edad a Tovar, a Caracas, estudia y a finales de los 90, a principios de los 90, regresa a su lar nativo a trabajar en el grupo escolar Félix Román Duque. Pero vamos a hacer que ella nos lleve y nos cuente su historia, porque la conocen. ¿Cuántos muchachos pasaron por la escuela en estos 30 años que ella estuvo allí, en el 28 años que estuvo en el grupo escolar Félix Román Duque? ¿Y cuántos muchachos la conocieron allí como jefe de mayordomo, parte del personal de esa institución? Y bueno, Daisy, ¿qué? ¿Cuál es el nombre completo? Daisy Magdalena Parra, Romero Parra. Romero Parra. Ajá. Bueno, yo empecé ¿Nació en qué año? en el 1958, ¿Su día de nacimiento? el 18 de febrero En febrero del 58. del 58. O sea que estaba recién estrenado El gobierno, la Junta de Gobierno. a la Junta de Gobierno. El 23 de enero acababa de entrar Rómulo Betancourt. Acababa de pasar ya la dictadura. Y entra allí. ¿Cómo se llamaban sus padres? Mi papá, bueno, ya actualmente ya está muerto. Se llamaba José Emiro Erasmo Romero Ramírez. Y mi mamá se llama Gladys Teresa Parra. El Romero, los Romeros, son de grata recordación en SEA y pues, son hombres de mucho trabajo. Inclusive uno de carácter popular, ¿no? También uno de ellos. Bien conocido. Pero vamos a hablar un poco de los Romero, vamos a hablar de su papá. ¿Qué hacía, qué hizo, en qué trabajó, en qué se destacó en nuestro pueblo? Mi papá más que todo se destacó él hizo muchos trabajos, pero cuando nosotros ya tuvimos uso de razón lo conocimos como panadero, que se destacó en la panadería y trabajaba con el Pedro Juan Molina, en la panadería que actualmente en esa época se llamaba la panadería Candedal, que queda a donde está al frente actualmente donde está la alcaldía, que ahí tenían, que incluso la casa, una de las casas, ahí era la casa paterna de ellos, de Pedro Juan y doña Socorro. Y bueno, ahí se destacó mi papá como maestro de panadería, y hubieron muchos que actualmente yo recuerdo, como Linto, también estaba Gonzalo Méndez, estaba Don Juan, estaba José, que le decían por apodo José Pelotas, que actualmente el hijo trabaja allá en Patagallina. Bueno, todo el que yo me acuerdo pues de los actuales de los panaderos de esa época. ¿Qué decía él? ¿En qué otras cosas había trabajado? Había trabajado cuando vivía con su papá, trabajaba en arriaderos de mula, trabajaba también con bromas de caña, en los trapiches, moliendo, y vendía pan también, muchas cosas pues que se destacó en su trabajo y que él nos contaba. ¿Quién era su abuelo? Mi abuelo se llamaba Ramón Romero. Ramón Romero. Es el padre de mi papá. ¿Y de los otros hermanos? De Eloíno Romero, de Empidio Romero, de Iván Romero, de Manuel Romero, Milena Romero, Migdalia Romero, Maura Rodríguez,
Hernán. Hernán Romero. ¿Y el más popular de todos? El más popular de todos era Empidio. Empidio Romero. Empidio Romero, el que le apodaban el Culebrita. Culebrita Lavagallo. Quédese quieto, quede callado, Culebra. Quédese callado, Culebra, sí. Ese era el popular de toda la familia. De toda la familia. ¿Qué hacía Eloíno? Mi tío Eloíno vivió después de... Se fue en muy temprana edad hacia la ciudad de San Cristóbal. Y allá se formó él como... Tuvo una línea de autobuses de Expresos La Alianza. Después de eso tuvo una cooperativa de gandolas y se destacó más que todo allá en San Cristóbal en el trabajo de eso. Del transporte. Del transporte. Hernán. Mi tío Hernán, bueno, yo de que lo conocí como carnicero. ¿Cómo carnicero? Carnicero, sí. Allí en la esquina de la calle Quinta. Ajá, ahí en esa esquina. Frente a donde está la agencia de autos. Ajá, frente a la agencia de autos. Pero él también se destacó en Tovar, porque él prácticamente vivió en Tovar muchos años y también se destacó allá como carnicero. Vivió allá. Y vivió allá muchos años. Culebrita. Culebrita, pues él trabajaba mucho. En el tiempo cuando él era más joven, trabajaba en lo que era del campo. Agricultura. Agricultura, sí. Después de los años de que murió la mamá, murió abuela y murió abuelo, pues él se entregó mucho al aguardiente y ya no quiso hacer más nada. Por allá él a veces iba y ayudaba a mi papá a desherbar y a bajar los cambures de la loma, de la finca y esa broma y eso, pero ya después, pero él lo tomaba y empezó a tomar mucho. Sus estudios. Mis estudios en SEA. En SEA fueron hasta el desde kinder hasta el tercer grado. ¿En dónde? En el grupo Félix Román Duque. De ahí me trasladé a Tovar, que vivía con mi tío Hernán. Estudié en un grupo, en una escuela ahí, un tercer grado, pero no lo terminé. Después me fui a la ciudad, con mi tía, a la ciudad de Caracas. De muy temprana edad me fui a la ciudad de Caracas y allá culminé mis estudios de primaria en el Colegio Divino Maestro. Después me fui al Fajardo, hasta culminé los estudios de bachillerato y después empecé en la escuela de enfermería a estudiar como enfermera. Después no los culminé por no lo culminé. Y después sí hice otro curso de auxiliar de laboratorio, que ese sí lo culminé. Y después empecé a estudiar que me gustaba mucho, era el bioanálisis, pues. Pero no continué estudiando y regresa a SEA. Y regreso a SEA. En el 95 regreso a SEA. Y que llegué a la escuela Félix Román Duque, porque trabajé en el Ministerio de Educación en Caracas. Empecé a trabajar. Después que salí de todo eso, empecé a trabajar en el Ministerio de Educación, que empecé en el año 85 a trabajar en el Ministerio de Educación, pero yo primero trabajé en el Sindicato Obrero Educacionales. Después fui trasladada al Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación trabajé en la área laboral. De ahí me fui a la Federación Unificada de Trabajadores del Ministerio de Educación. Como sindicalista, como dirigente sindical. Como dirigente sindical. Eso es en Caracas. En Caracas.
Se viene ya, Ya después me vine, ya tenía usted 2 hijos. sí, ya tenía 2 hijos. Tenía a John Harry, tenía a Carol. Y de ahí me vine, me trasladé acá y llegué al grupo escolar Félix Román Duque. Después de eso fue cuando tuve al hijo menor, que lo tuve a los 40 años, que es actualmente el que es el pequeño, pues, que tiene 26 años, que va a cumplir 26 años. La experiencia en el grupo escolar, ¿cómo fue ese trabajo allí durante cuántos años? Al principio, cuando llegué, fue duro, fue fuerte, porque como yo venía nueva, yo tenía un cargo que aquí no lo había, fue fuerte, pero ya después se fueron acostumbrando y bueno, nos fuimos acostumbrando todo y ya llegamos a una normalidad y fue de verdad los compañeros fueron buenos compañeros, pasaron todas aquellas cosas malas y vinieron las buenas. Y para mí fue una experiencia muy linda haber trabajado con todos los docentes que trabajé. ¿Quiénes eran los directores? ¿Quiénes fueron sus directores? Cuando yo llegué estaba la profesora Hilda Molina, que ella fue la que me recibió. De directora. De directores. ¿Quiénes más estuvieron de directores? Estaba ahí el profesor Ángel Bolero. Después se fueron ellos, estuvo la profesora Marixa, estuvo el profesor Oscar Márquez, estuvo la profesora Nelda, estuvo, que yo me acuerde, pues ellos fueron los que más como directores. Como compañeros de trabajo, del personal administrativo y de los profesorados, ¿con quién compartió allí en el grupo? Pues yo compartía con todos, pero más compartía mucho con las secretarias, con Marta, Zuleima Contreras, Sobeida, que eran las administrativas. Después llegaron 2 más y ya ellos después, ya cuando yo salí de ellos, cuando yo salí ya de permiso de la escuela, ya ellos se quedaron y yo salí de la escuela y fue cuando empecé con los trámites de jubilación, que salí en el 2018 salí jubilada de la escuela. Pero para mí fue una experiencia muy bonita haber trabajado con todo ese personal de la escuela, muy buen personal, maravilloso, las docentes magníficas, tanto el personal obrero, administrativo, docente, no tengo nada que decir de ellos. ¿Estudió también en la Escuela de Labores? Estudié, pero eso ya eso fue hace muchos años, ya ni me acuerdo. Cuando yo estaba más joven. Más joven. Es de los hermanos de la Sociedad del Santísimo. Ah, sí, empecé también. Después que salí jubilada, empecé a la broma de la Cofradía del Santísimo. También he estado en la Cofradía de las Hermanas Carmelitas y también he estado en Hermanos Cursillistas. ¿Qué recuerda del SEA de niña o era muy niña y no recuerda eso cuando? Bueno, de SEA recuerdo muchas cosas cuando era niña, cuando uno jugaba, que hacíamos no teníamos en esa época, pues no teníamos muñecas, sino jugábamos hacíamos tiendas en bodegas, en las cafetales, y nos regañaban mucho porque le barríamos las páticas de las matas, y nos regañaban.
con la familia Duque, con los Zambranos y con toda esa gente que estaban los pequeños todos. Pero ya después cada quien tomó su rumbo. El regresar a SEA, ¿qué significó? ¿Usted siempre venía de vacaciones? Venía muy poco de vacaciones. Al regresar a SEA pues me pegó mucho, porque yo vivía otra vida diferente en la ciudad, ¿verdad? Al llegar al pueblo me pegó demasiado, los primeros meses me pegó mucho, porque me acordaba, me daba nostalgia que había dejado todo aquello, había dejado mis actividades sindicales, mis actividades del partido, mis actividades, todo aquello que yo hacía allá, me pegó mucho por haberlo dejado, porque dejé todo aquello, pues, lo que me gustaba, pues. Y aquí pues ya como dice, me quedé sin esa actividad. Sin esas actividades. ¿Y se incorpora quien sea al grupo escolar y a las...? Me incorporo aquí al grupo escolar y entonces ya poco a poco me fui ya olvidando de todo y bueno, ya seguir una estadía diferente aquí, hasta hoy en día, pues. ¿Qué es lo que más le gusta de SEA? De SEA me gusta la iglesia, me gusta todo, pues. La gente, el pueblo, o sea, todo, la gente, hay mucha, aquí la gente es muy humilde. Bueno, no tengo nada que decir de la gente de aquí de SEA. De esos recuerdos infantiles, de los cuentos de su papá, los cuentos de su mamá, los cuentos de su tío, ¿qué recuerda de esas cosas? De mi abuelo recuerdo muchas cosas, que él siempre decía, cuando se enfermaba y lo llevaban al hospital, cuando estuvo así enfermo, decía, ya arreglé el pollero y todavía no me mandaron otra vez para la casa. No me fui todavía, todavía sigo siendo Ramón Romero Palán. Y una palabra, no sé si decirlo, no hay problema, una palabra que decía muy común, que me imagino que todo el mundo la sabe, que le llegó la jeringa al... sí. Cuando se enfermaba, ahora sí le llegó la jeringa. Ah, cuando se enfermaba. Ahora sí le llegó la jeringa al abuelo, a Ramón Romero. Ese era el abuelo. Sí, mi abuelo. Y de su papá, panadero, cuentos, historias de él en esos tiempos, el pan, ¿qué recuerda de ese? De mi papá recuerdo de cuando estaba en eso, en el pan, muy poco, porque ya después yo me fui, ya no recuerdo muchas cosas, pero sí algo del principio, cuando él empezó a trabajar. Eso él era a las 3 de la mañana, él ya estaba parándose de la cama para venir a trabajar y contaba que con sus trabajadores siempre hubo una buena amistad con todos sus trabajadores que él tenía, con los patrones, con todo. Y bueno, fue muy buen padre, ¿Cuántos hermanos fueron? Nosotros fuimos 8 hermanos y uno que murió. Quedamos 7. Más dos hermanos que mi papá tiene fuera de nosotros, que son Marina Dávila y Luis Dávila. Que por cierto ellos son, la mamá de ellos se llamaba Ofelia Dávila, que son de acá de San Miguel. Son de la familia. ¿Y el resto de ustedes viven en dónde? De nosotros estamos, un hermano vive en el Vigía, un hermano vive en el Vigía, el otro hermano vive en Barquisimeto, una vive en Tobar
y los demás vivimos, Carmen vive acá en SEA, yo vivo también acá en SEA. Una de ellas es artesano, ¿no? Mi hermana Naide es orfebra. Orfebre. Sí, sí, orfebre. Ella trabajaba, ella también vivió muchos años, todos vivimos muchos años en Caracas, pero regresamos de nuevo a nuestra tierra. Al terruño. A nuestro terruño, a todo nuestro pueblito encantado, como dice. Bueno, Daisy, gracias por compartir estos años de trabajo acá. Saludos allá a sus hijos, a la familia que la está viendo allí a través de este canal. Y gracias por su trabajo de entrega allí en el Grupo Escolar Félix Manduque. Muchas gracias. Bueno, Ramiro. Bueno, chao.